nuevamente aquí en la tacita de café. Seguimos presentando juegos de cartas, en especial juegos de cartas de Lenormand. Hoy tengo aquí un nuevo juego que se llama Gypsy Witch, Fortune Telling Playing Cards. Tiene una brujita aquí que tiene un gato en la espalda y está cocinando alguna receta. Las cartas son muy bonitas, por eso las quiero presentar a ustedes. Viene con un pequeño instructivo que no tiene el significado de cada una de las cartas incluido, pero las cartas que tienen este respaldo aquí con la misma brujita, el gato, la luna llena, cocinando alguna receta. Cada una de las cartas tiene la explicación en forma de texto. Las cartas vienen en inglés. Y aquí dejé, por ejemplo, la carta número 1 y la carta número 14, ya que en el típico Lenormand tenemos cartas del 1 al 36 y las cartas, empieza la primera carta con el jinete. Aquí el número 1 es el sol. Las cartas tienen dibujos bastante retro. Y tenemos adicionalmente a las cartas que ya conocemos 3 Joker, 2 son extra Jokers y muchísimas cartas adicionales, los cuales les puse aquí. Así que tenemos un león. El amor, por ejemplo, es representado por una carta de un cupido. Aquí arriba tenemos esta carta que es el número 42 y adicionalmente tenemos la carta del corazón, que sería la carta que tenemos en el típico Lenormand. Aquí está la carta del corazón. Aquí sería el número 39. Sin embargo, ambos hablan del amor. A mi grupo de todos los alumnos de cartas de Lenormand les subí hoy en el grupo una carta de un marrano. Probablemente en México no es muy común, pero en otras partes del mundo el marrano se entiende como una carta de suerte. La carta que hoy subí en la mañana de un antiguo juego de Lenormand es el número 5 y en este Gypsy Witch Fortune Telling Playing Cards es el número 10. Si acercamos la cámara un poco vemos que dice que el marrano cerca o lejos de una carta de persona indica suerte, indica abundancia que nos va a ir muy bien. Otras cartas que saqué aquí, por ejemplo, es la carta del buque, que sería el número 7. El trébol sería el número 33. Habitualmente lo conocemos como el número 2. Tenemos aquí el número 9, que son los pájaros o los búhos en algunos de los Lenormands. En este de Gypsy Witch es el número 9. También tenemos la guadaña. En este juego de cartas es el número 8. Habitualmente es el número 9. Tenemos también los 3 caracteres muy marcados que son la serpiente, que son el zorro y que son el oso. Digo, son las mismas cartas, pero tenemos muchos extras. Aquí, por ejemplo, tenemos el flash o el rayo. Tenemos las flamas. Aquí hay una carta que son las manos, que curiosamente en este juego de Gypsy Witch indica la amistad. Y también cuando están cerca de las cartas 48, por ejemplo, que va a haber un éxito financiero. Y o cuando está cerca del 45, que la persona tendrá buena suerte con sus superiores. Esta carta aquí destaca bastante, es un ojo grande, ese es el 49, que tampoco tenemos en el juego Lenormand típico. Aquí también tenemos el cristal roto. Tenemos las flores, las rosas.
el hombre que cuida los borregos, el león y el vino, que representa las alegrías en este juego de cartas. Ok, hasta aquí con la presentación de las cartas. Ahorita les voy a enseñar también una tirada que sugiere el instructivo. En breve estamos continuando.